poder abordar y les voy a enseñar todo lo que un médico general conoce. Entonces todo lo que se van a llevar, la información que se van a llevar de esta disertación va a ser igual que un médico general. No tienen por qué ustedes sentirse menos o sentirse prácticamente que no saben de esta patología que es de mayor frecuencia. Vamos a hablar principalmente de que el dengue es una enfermedad prácticamente infecciosa, sistémica, ¿ya? Que prácticamente puede cursar con una forma primeramente y muchas veces asintomática, ¿ya? Y posteriormente puede presentarse con un amplio espectro clínico. Entonces nosotros vamos a ver estas manifestaciones en la mayor frecuencia, que son las leves y que son las graves. Vamos a aprender también de esta introducción el tratamiento que se está llevando actualmente en los centros de salud, ¿ya? Entonces tenemos que entender que es transmitida por el mosquito llamado Aedes aegypti. Este es prácticamente el vector que contagia o lleva la enfermedad de persona a persona. No se manifiesta a través de un estornudo, no se manifiesta a través de otras sustancias que puede conllevar o tener el cuerpo, sino netamente por la picadura de este mosquito infectado. Prácticamente el dengue es también conocido como la fiebre de Dandy, ¿ya? Esta fiebre de los 7 días, que prácticamente es una fiebre intensa. Catalogamos fiebre cuando el cuerpo se encuentra por encima de los 38 grados centígrados, ¿no? Entonces cuando ya el paciente tiene 38 grados, ya está con fiebre. Significa que hay prácticamente un agente infeccioso que está causando un daño, es prácticamente biológico en el cuerpo. Muchas veces nos dicen, ¿será que es bueno la fiebre? Sí, es bueno la fiebre para saber que el cuerpo se está defendiendo de un agente infeccioso. Pero que la fiebre esté prolongada por mucho tiempo en el cuerpo también produce un daño sistemático. Los casos ocurren siempre en la primera parte del año. Aquí en la ciudad de Santa Cruz no nos olvidemos que los meses de lluvia corresponden al mes de diciembre, enero y febrero. Estos meses de lluvia son prácticamente los meses donde el agua de lluvia se almacena en lugares, en recipientes que las personas, que la gente empieza prácticamente a guardar. Pero no los guarda bajo techo, sino que los guarda en el patio de su casa, en la parte de atrás de la estructura de su casa, y estos pequeños recipientes empiezan a almacenar agua. Entonces esta agua es el lugar apropiado para que el mosquito, para que el Aedes aegypti pueda prácticamente cursar todo el proceso de crecimiento, de evolución de este mosquito. Muy bien, vamos a hablar de la definición que corresponde al dengue. Vamos a hablar en primera etapa de su clasificación, que viene como dengue sin signos de alarma. ¿Qué quiere decir un dengue sin signos de alarma? Un dengue sin signos de alarma prácticamente es una persona que presenta prácticamente fiebre de 2 a 7 días de evolución. Pero aparte de la fiebre, tiene manifestaciones como náuseas, vómitos, exantemas en el cuerpo, mialgia. Pero ¿qué es lo relevante de este caso del dengue con particularidades sin signos de alarma? Quiere decir que la persona está en capacidad de poder todavía ingerir sustancias por vía oral. El paciente se encuentra todavía y relativamente estable para poder recibir una medicación ambulatoria. ¿Qué quiere decir una ambulatoria? Que quiere decir que es un paciente que puede ser tratado primeramente o netamente en la casa, ¿ya? Muy bien. Posteriormente están los dengues con signos de alarma. Este dengue con signos de alarma ya presenta el paciente dolor abdominal, prácticamente vómitos persistentes, y pueden haber ya sangrado de mucosa. No nos olvidemos que este dengue con signos de alarma ya el paciente entra en un cuadro de deshidratación severo.
Y cuando nosotros perdemos electrolitos en el cuerpo, prácticamente el cuerpo empieza a desintegrarse, empieza prácticamente a perder las sustancias esenciales que van a coordinar todos los órganos en el cuerpo, los órganos esenciales. Como pueden ver en el punto número 6, dice hipotensión. Entonces, prácticamente el paciente empieza a descompensarse. Y posteriormente el dengue grave, que este dengue grave ya es para más que todo un tratamiento y requiere internación en cuidado intensivo. Entonces, el paciente puede llegar prácticamente a tener o a descompensarse como para llegar a terapia intensiva, sí. Principalmente hemos tenido estos casos en niños que no se han podido tratar efectivamente la enfermedad cuando estaba en la etapa leve o moderada, ¿ya? Y posteriormente evoluciona a un dengue grave, que es lo que menos queremos. ¿Puede causar la muerte el dengue? Sí, jóvenes, puede causar la muerte, tanto en niños como en adultos. Las manifestaciones clínicas, los síntomas del dengue, está clasificado de esta manera: dolores de los ojos, prácticamente la fiebre arriba de 38 grados de temperatura, dolores musculares intensos, dolores de cabeza, los dolores de hueso, que también son bastante ocasionales, las náuseas, los vómitos y sobre todo los salpullidos. Ustedes pueden ver en su lado izquierdo todas las características que van de acuerdo al color en los síntomas. Nosotros ustedes como estudiantes de medicina que están yendo prácticamente a formarse, debemos tener en cuenta que ustedes van a hacer promoción y prevención de la salud. Eso es lo que sale generalmente el médico interno. El médico interno tiene que aprender a hacer promoción y prevención. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aprender a orientar, a enseñar a la población cuáles son los síntomas del dengue para que ellos puedan acudir inmediatamente a un centro de salud. ¿Por qué motivo, jóvenes, futuros médicos? Porque el paciente se automedica. El paciente conoce bien qué es una amoxicilina, qué es un diclofenaco. El paciente conoce qué es una aspirina, lo tiene en la casa. Entonces, cuando hay dengue, el automedicarse empeora el cuadro clínico. Empeora. Entonces, nosotros tenemos que aprender a decirle: señor, señora, cuando ustedes estén en el centro de salud dando una clase o dando una enseñanza de dengue, los síntomas del dengue pueden ser fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, malestar. Y si hay signos de alarma, usted tiene que apersonarse inmediatamente a un centro de salud para ser netamente diagnosticado. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vómitos, prácticamente diarrea. Si tiene sangrado de la nariz, acude inmediatamente a un centro de salud. No se automedique, no tome diclofenaco, no tome ibuprofeno. Entonces ya el paciente, nosotros tenemos que enseñarle al paciente a prevenir. Cuando ya lo tenemos al paciente en el centro de salud, ustedes tienen que aprender, ya creo que están formados, se han formado en la materia de semiología, a realizar una buena anamnesis. ¿Qué es la anamnesis del paciente? Prácticamente es elaborar lo que es la historia clínica. Nosotros nos convertimos en investigadores. Tenemos que saber el dónde, el por qué y cuándo empezó la enfermedad. ¿Ya? Aquí se debe detallar y registrar todo lo que va en una historia clínica que conlleva la enfermedad actual. Precisar primeramente el día, la hora y el inicio de la fiebre. Señor, señora, ¿cuándo inició la fiebre? La cronología de los signos y síntomas. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas más están así en su casa? Buscamos también signos de alarma. Examinamos, a ver, señor, señora, a ver, abra la boquita, veamos las encías, hay sangrado. Sí, he estado escupiendo un poquito de sangre últimamente, he sentido que
el sabor de la boca la siento como a fierro, como si tuviera algo. Ahora sí. ¿Se ha automedicado? ¿Ha tomado algo? No hay que decirle se ha automedicado. ¿Ha tomado algo para esos síntomas? Sí, estoy tomando, y le sacan del bolsillo, ¿no? Diclofenac, amoxicilina. Entonces ya ahí decimos, bueno, tenemos que tomar más atención en cómo orientamos al paciente. Buscamos manifestaciones hemorrágicas como la hematemesis, las melenas, las epistaxis, quiere decir los sangrados de la nariz, si está haciendo deposiciones con estrías sanguinolentas. Entonces hay un proceso de una hemorragia silenciosa. En niños los síntomas son inespecíficos. Esto es lo más delicado, jóvenes, en los niños. A nadie le gusta ver a un sobrino, a un hijo, a un primo pequeñito enfermo con esta enfermedad, porque prácticamente es devastador. Prácticamente hay pérdida de apetito en los niños, síntomas gastrointestinales, que es prácticamente los signos claros, ¿ya? Principalmente el vómito. No nos olvidemos que el vómito, jóvenes, nos va a llevar a la deshidratación y a la descompensación rápida en los niños. Ahora vamos a pasar a la parte de las fases del dengue. Miren ustedes acá, ¿cómo empieza la fase del dengue? Ustedes pueden ver por esta parte, en la base, hay una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Esta es la forma en la que evoluciona el dengue en el cuerpo humano. ¿Cuántos días? Aproximadamente 9 días, lo que tarda todo proceso o todo cuadro viral que se va desarrollando en el cuerpo. En la fase febril, donde están los primeros 3 días desde que inicia la temperatura de 40 grados, que puede llevar incluso a un paciente a convulsionar por la fiebre, ¿ya? Prácticamente, si hay fiebre, va a haber en el evento clínico de importancia la deshidratación, muy importante. Si nosotros le logramos hacer un laboratorio al paciente, una prueba de sangre, vamos a ver en primera instancia que el hematocrito se encuentra por debajo de los niveles normales. Las plaquetas, que están con color azul, se encuentran elevadas. Posteriormente, en ese estado, ya estamos en una etapa de viremia. Los primeros días se puede decir que están en una etapa viral constante. Ahí es lo que nosotros prácticamente debemos tener en cuenta, la deshidratación. ¿Qué me va a llevar esa deshidratación en el cuerpo humano? Posteriormente, después del día 4, 5 y entrando al día 6, vamos a ver que es el periodo donde más peligro existe en el paciente de descompensación. Es un proceso o la fase crítica donde hay un shock hemorrágico. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, en la fase crítica, las plaquetas disminuyen. ¿Qué son las plaquetas? Prácticamente son las células que nos permiten la coagulación de la sangre. Si disminuye las plaquetas, prácticamente el paciente puede desangrarse. Disminuyen las plaquetas y prácticamente la viremia hace que se eleve el hematocrito. Entonces, ahí hay un juego, ¿ya?, de repercusiones celulares que va a afectar netamente al cuerpo humano. Posteriormente, si sale de la etapa de la falla o de la posible falla de órganos en la fase crítica, ya nuevamente entre el día 6, 7, 8 y 9 entrará en una etapa de recuperación, donde prácticamente las plaquetas empiezan nuevamente a restablecer sus valores normales y hay una disminución y una normalidad también del hematocrito. La serología, lo que son el PCR, que son prácticamente estudios serológicos, IgM, IgG, va a ir en aumento. ¿Qué quiere decir? Que cuando le hacemos un PCR al paciente, automáticamente los valores porcentuales irán a decirle en qué fase se encuentra la enfermedad.
Vamos a pedirles con sus dispositivos móviles, por favor, si pueden hacer un QR, pueden hacer, mejor dicho, un scan a ese código QR. Aquí les voy a mostrar a continuación lo que corresponde. Me dicen, ¿me confirman si funciona? Positivo, ¿qué ven? La fase, ¿no? La fase que corresponde al proceso de la enfermedad. Esa imagen, joven, en PDF es el mismo que nosotros manejamos en los centros de salud. Es el mismo esquema. Entonces, como les digo, ustedes no se sientan menospreciados porque a veces en el centro de salud, que el médico sabe mejor que nosotros. No. Esta capacitación está como si fuéramos o estuviéramos dándolo a médicos de la misma circunstancia. ¿Ya? Ahora, en ese código QR, al momento de abrirlo, vamos a poder ver, pueden verlo desde sus dispositivos móviles, no hay problema, cómo el Ministerio de Salud, el CEDES y todas las entidades que corresponden al manejo clínico de las enfermedades prevalentes, los va clasificando por grupos. La primera clasificación va como dengue sin signos de alarma, porque ahora vamos a hablar netamente del tratamiento médico. ¿Cómo ustedes van a abordar el tratamiento? Si bien tenemos las clasificaciones, se clasifican por 4 grupos. El grupo A, que es dengue sin signos de alarma, quiere decir el paciente que puede ser tratado en su casa. El dengue sin signos de alarma, pero con condiciones asociadas a un riesgo social. ¿Qué puede ser un riesgo social? Un paciente de la tercera edad, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente discapacitado, una paciente embarazada. Todo eso es un grupo vulnerable, sin dejar de contar los niños menores de 5 años. Ahora, en el grupo E2 vamos a ver el tratamiento para el dengue con signos de alarma, pero que sí requieren internación. Y posteriormente al grupo C, que no queremos llegar, es al paciente que requiere internación en terapia intensiva. Muy bien, vamos a ir al grupo A, al dengue sin signos de alarma que puede ser tratado en casa. Esto es lo que muchas personas prefieren. Nadie quiere ir a un hospital. ¿Por qué, jóvenes? Porque en la realidad que vivimos hay mucha falta de espacio en los hospitales. La cantidad de hospitales, la cantidad de centros de salud no abastece a la población por la constante migración. Entonces, en el caso de los que pueden ser tratados en casa, el tratamiento que se maneja actualmente es primeramente reposo en cama. Uso estricto de mosquitero, jóvenes. ¿Por qué? Porque esa persona que está enferma, que está infectada, puede ir a picarle un mosquito sano. Ese mosquito sano se convierte en un mosquito enfermo, pero no va a tener manifestaciones clínicas como nosotros, y va a ir a picar a una persona sana, y es así como la enfermedad se va transfiriendo de persona a persona. ¿Qué más? Miren ustedes acá lo importante que es la ingesta de líquido adecuado, la hidratación. 5 vasos de 250 ml, ¿ya? Lo que corresponde a los sueros de rehidratación que nosotros tenemos. El único medicamento que se puede administrar es el paracetamol. En adultos, ahí están las dosis, 500 miligramos, en niños también. Miren las contraindicaciones. Señor, señora, no administrar aspirina, no administrar corticoides, no tome la amoxicilina que usted compra de 70 centavos en la farmacia. Contraindicada es la vía intramuscular o rectal. Siempre se acompañará de un adulto entrenado para el manejo del dengue. ¿Y quiénes son los adultos entrenados? Prácticamente las personas que ustedes van a tratar. Son ustedes, jóvenes. Ustedes van a hacer visitas domiciliarias también en el internado. No es que se van a quedar a hacer netamente recetas o a trabajar con el médico. Ustedes van a hacer visitas domiciliarias y van a tener que enseñarle a la población cómo se puede tratar el dengue de forma ambulatoria.
Ahora, estos pacientes requieren ciertas características para catalogarlo como pacientes sin signos de alarma que pueden ser tratados en casa. Pacientes sin condiciones asociadas, sin riesgo social, que toleran plenamente la administración por vía oral, que pueden tomar por la boca, y pacientes que están prácticamente orinando, ¿ya? Que están teniendo micciones frecuentes. Y sobre todo pacientes sin signos de alarma. Si hablamos con signos de alarma, ¿a qué pacientes nos estamos refiriendo? Ya vimos en la fase crítica. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los signos de alarma de un dengue? El sangrado de la encía, el paciente que está descompensado, que está con una deshidratación severa, ese paciente que prácticamente está somnoliento, que no puede prácticamente tener la condición de tomar algún medicamento por vía oral. ¿Y qué tenemos que evaluar? Prácticamente evaluar que el paciente no se llegue a descompensar o a tener un shock séptico o un shock hipovolémico. Tenemos que evaluar prácticamente si tenemos la posibilidad de hacer el laboratorio, de enviarlo al centro de salud más cercano, y su centro de salud, ustedes que están haciendo el internado, contiene laboratorios, entonces tenemos que prácticamente orientarlo a que se hagan los laboratorios de rutina, principalmente el hemograma, el hematocrito y las plaquetas. Y no nos olvidemos también los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos. ¿Qué hacen en el cuerpo los glóbulos blancos? Defienden. Y con el dengue disminuye. Hay una leucopenia, ¿no? Entonces, esa es la situación. Recalcar al paciente, dice, si tiene a cargo a un paciente, que regrese al centro de salud en caso de que lo pueda necesitar. Y prácticamente todas las indicaciones del paciente tenemos que hacérselo por escrito. No lo demos por entendido que el paciente entendió hablándole verbalmente. Mejor si podemos decirle y escribírselo las medidas que corresponden. Ahora vamos a hablar, siguiendo su dispositivo móvil, los pacientes sin signos de alarma, pero estos sí requieren internación, joven. ¿Por qué requieren internación si no tienen signos de alarma? Por la condición social. ¿Quiénes son esos pacientes que requieren de cuidados mínimos en un centro de salud? Embarazadas, niños y niñas menores de 1 año, pacientes obesos, hipertensos, pacientes que tienen daño renal, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que son con hepatopatía crónica, que hay bastante en los domicilios, pacientes hepatópatas, que les gusta, ¿ya? Entonces, y pacientes que reciben tratamientos con anticoagulantes, pacientes crónicos, que tengan algún problema circulatorio, ¿no? Y personas que prácticamente viven lejos o viven solas. También es un factor de riesgo importante estas personas. El tratamiento, de la misma manera, vamos a tratar de ser conciso, mantener siempre al paciente hidratado. La clave, ¿ya? Prácticamente evitar la automedicación y vigilar siempre los signos vitales que correspondan a la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y sobre todo la presión arterial. Y si podemos, que ahora tenemos bastante accesibilidad a lo que es medir el oxígeno, ¿no? Entonces, prácticamente también vigilar y evaluar si tenemos cerca lo que van a ser los parámetros laboratoriales. Y si en este paciente que no tiene signos de alarma pero que está internado, tenemos que valorar también la presencia de cualquier signo de alarma, sobre todo el sangrado. Paciente que prácticamente, si está tolerando la vía oral y vomita, entonces hay que ver que este paciente necesita líquidos por vía endovenosa. Paciente también asociado a patologías en el embarazo, por ejemplo, pacientes que son susceptibles a una preeclampsia. ¿Saben qué es la preeclampsia, no? La presión arterial alta en el embarazo. Muy bien. Por último,
los dengue con signos de alarma que sí requieren internación. Los que requieren internación prácticamente son todos los pacientes que no pueden tolerar la vía oral, que tienen que ser sí o sí internados y monitorizados con la secuencia de reponer líquido por vía endovenosa. Prácticamente ya ustedes lo leerán más detenidamente todos los parámetros que corresponden en la evaluación y la reevaluación del paciente. Estos pacientes prácticamente están cerca ya de la parte de culminar el proceso infeccioso y están en un proceso, digamos, todavía febril, ¿no? Y por último, lo que corresponde al grupo C, el dengue grave que requiere internación. Esto ya es prácticamente el tratamiento netamente y exclusivo cuando está el paciente en terapia intensiva, donde los signos de alarma corresponden para pasarlo a terapia es prácticamente cuando el paciente se choquea, cuando el paciente está totalmente descompensado, cuando el paciente tiene sangrado grave, tiene compromiso de órganos, puede haber una falla multiorgánica y el paciente puede llegar a fallecer. Es por eso que necesitamos el tratamiento en terapia intensiva. Muy bien, ¿cómo es la fase o los factores para la transmisión? La presencia del virus, miren ustedes acá, tenemos al virus ahí, blanco y negro, tenemos el vector, el causante, el que lleva, ese es el mensajero, y la población expuesta. ¿Quién es la población expuesta? Todas las personas. Todos podemos estar expuestos a la picadura del Aedes aegypti. Prácticamente eso va a llevar tanto el virus, el vector y las personas o la población expuesta a la presencia de enfermedad. Sin esos tres componentes no existiría la enfermedad. ¿Y qué es lo que nos lleva muchas veces a que esto pueda haber la presencia de enfermedad? La falta de educación, la carencia de programas de promoción de la salud, que es lo que ustedes van a impartir, y prácticamente la deficiente participación comunitaria. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a salir a la comunidad a hacer promoción de la salud, mínimamente tengo que irme con repelente, ¿no? No vaya a ser que allá, hablando de dengue, me lo traiga el mosquito. No nos olvidemos que prácticamente en una comunidad el mosquito infectado puede prevalecer prácticamente 4 manzanas a la redonda. Es por eso que nosotros hacemos los famosos bloqueos. Cuando hay un caso de dengue, prácticamente se fumiga, se echa humo, se hace todo el vaciado de los recipientes que hay alrededor de 4 manzanas para prácticamente hacerlo huir o encontrarlo al mosquito infectado. Todos los mosquitos nacen sanos, no todos son culpables, ¿ya? Requieren forzosamente de sangre, ellos inoculan sangre, ¿ya? Y prácticamente, ¿de dónde tienen que sacar la sangre para alimentarse? De una persona enferma. Esa persona enferma va a llevar a que el mosquito se infecte y tenga que exponer a la población. Prácticamente ese es el detalle. Tipo de mosquito, prácticamente empieza la evolución de una pupa, el culex y prácticamente el Aedes. ¿Qué tipo de agua le gusta a este mosquito? No es un mosquito cualquiera que le gusta el agua sucia, es un mosquito de agua limpia, ¿ya? El agua de lluvia. Entonces, ¿dónde pueden estar estos depósitos de agua de lluvia? En cualquier colección de agua. Estas imágenes jóvenes es típico de los barrios alejados después del 9º anillo, 10º anillo, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Ahí están los dos tipos, prácticamente no es solo, está el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ya que son los dos mosquitos que alguna vez lo han debido ver. Alguna vez ustedes han podido ver que casi me está por picar el mosquito y lo ven que tienen las patas medio blanquecinas. Ese mosquito puede ser que esté infectado o puede ser que esté sano buscando a la persona infectada.
infectada accidentalmente para seguir disminuyendo la enfermedad. Los mosquitos del género Aedes presentan los siguientes ciclos de vida. La duración del mismo prácticamente dependerá de los factores como la temperatura y la disponibilidad del alimento. Este es el ciclo de vida del huevo, la larva y la pupa en agua limpia. El mosquito aprovecha cualquier sitio sombreado y fresco que brinde protección frente a las inclemencias del tiempo. Esto es lo que ustedes van a hacer como internos también. Van a ir a visitar los barrios, van a ir a conocer cómo viven las personas, cómo es su medio de vida. No nos olvidemos que aquí en Santa Cruz somos bastantes acumuladores, nos gusta acumular cosas porque sabemos que lo vamos a ocupar para algo, ¿no? Entonces dice la gente, no me lo bote ese frasquito, lo voy a ocupar para algo, déjenlo ahí nomás. Entonces cuando uno entra a la casa, dice, señora, tiene que botar todos estos frascos vacíos. No, déjenmelo ahí, yo después lo boto. No lo va a botar, lo va a volver a guardar, créanme. Ahí están los recipientes, floreros de plantas acuáticas, botes y cubetas, burriles, llantas, que es lo que hay en los domicilios, plástico, ¿ya? Y sobre todo diversos recipientes de varios tamaños. Como aquí dice, no en agua contaminada, no existe el mosquito en agua sucia, no hay. Sitios húmedos, sitios sombreados, agua limpia, materia orgánica con periodos de insolación. Entonces el mosquito sabe dónde va a poner su plaga, no es en cualquier lugar. Miren ustedes donde hemos podido encontrar también agua estancada, agua limpia. Los criaderos son todos aquellos recipientes en los cuales las personas almacenan agua, lo que las personas normalmente no botan y les gusta guardar, ¿no? Pero nunca lo ponen bajo techo. Son muchas veces lugares permanentes, pueden ser controlables, incluso eliminables. Criaderos permanentes, miren ustedes. Criaderos controlables, prácticamente los que podemos nosotros ir y decir, está lleno de agua, voy a buscar, ¿ya? Bebederos de animales también. Hay mucha gente que cría animales en lugares un poco más alejados de los barrios, crían gallinas, crían patos. Algunos de ustedes se van a venir con su pato así, ¿ya? Entonces la gente también es muy buena en ese sentido, ¿ya? Ahí están también los criaderos eliminables, los que podemos desechar, ¿ya? Las botellas, todos esos frascos que muchas veces no se utilizan. Esto es toda la realidad, jóvenes, que ustedes van a ver en los barrios cuando ustedes estén haciendo lo que es promoción y prevención. Control larvario, prácticamente promoción y prevención. Vamos a saltar un poquito. Esta es la forma en la que el personal del SEDES y los médicos internos van a los barrios. Empezamos a voltear, a perforar, a tapar, a enterrar y a aplastar todos estos recipientes. Claro, con el permiso del habitante, ¿no? El control de recipientes artificiales como los envases floreros y todo lo demás. Ahí está. Esto es lo que se encuentra también en los barrios típicos. Las llantas, miren ustedes. El ambiente adecuado para que la Aedes aegypti esté prácticamente ahí. También van a utilizar esto más adelante. Quizás el SEDES pueda dotarles del abate, polvo, que prácticamente se echa al agua, donde prácticamente hay reservorios grandes de agua, donde no podemos eliminarlo, que prácticamente no contamina el agua este químico, pero mata a las larvas. Como así se le echa el humo, este químico, a los barrios, a los lugares alejados, este humo solamente va a marcar o va a eliminar al mosquito que está volando, pero no al que está incubando, no al que se encuentra en una llanta. Muy bien, hay que también hacer revisión. Prácticamente les van a enseñar a ustedes cuáles son los tipos de revisiones que tienen que hacer en los barrios. El recorrido. Esto es muy importante, jóvenes. Ya estamos concluyendo. Vamos a ir viendo, pueden sacar una foto también para que ustedes conozcan la diferencia entre los síntomas del dengue, el chikungunya y el zika.
fiebre, dolor de cabeza, articulaciones, malestar general, y lo que queremos es que el paciente llegue a un shock hemorrágico. Pero miren, es el mismo mosquito. En el tema de la chikungunya, ¿qué hace el mosquito? Una característica relevante es que el paciente se dobla de dolor articular. Muchas veces el paciente no puede ni caminar, le duele todo el cuerpo, pero de una manera, dice, ay, me siento como si me hayan apaleado. Uno lo quiere tocar así, ¿dónde le duele? No, lo primero que uno pregunta, ¡ay! ¿No? Entonces ya le hicimos daño al paciente, ya lo lastimamos. Entonces tenemos que ser bien delicados en esa parte, porque mayormente son pacientes de la tercera edad, son pacientes adultos que son muy reacios con la atención médica. Y posteriormente, miren, algo muy importante y de demasiada importancia es la prevención del Zika. El Zika es el mismo dengue, pero que se da en la mujer embarazada. ¿Qué es lo que efectivamente produce o el daño a largo plazo que produce el Zika? Es que a la mujer embarazada este virus inocula dentro del cuerpo, le da los síntomas, este mosquito, este virus pasa la barrera placentaria y al bebé le produce microcefalia. La microcefalia, prácticamente el bebé nace con la cabeza pequeña, el bebé se convierte en una carga social. ¿Ya? El paciente que nace con microcefalia no va a ser igual que un paciente normal. Entonces, esa es la característica. Por eso cuidamos a las embarazadas. Por eso cuando se hace el control prenatal en las embarazadas, lo primero que le damos, aparte de hacer el control prenatal, es un mosquitero y un repelente. La paciente embarazada tiene que dormir con repelente y con mosquitero, porque basta que ese virus pueda entrar a su cuerpo, el daño va a ser para el futuro bebé. ¿Ya? Lo que debe saber sobre el virus del Zika: sabemos que se propaga a través de la Aedes aegypti. Prácticamente se ha reportado en Brasil, miren ustedes, el incremento de la microcefalia en bebés recién nacidos, donde prácticamente ha crecido la población. Entonces, muy importante aquí, estudiantes brasileños. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, ahí está cómo debemos prevenir, principalmente a la embarazadita, hacerla dormir con mosquitero y repelente. Los síntomas de 2 a 7 días hasta 9 días, con las características que ustedes ya conocen. Muy bien, entonces, con eso, jóvenes, concluimos.